Bien, continuamos entonces con la segunda parte de esta clase, de este sábado 20 de mayo de 2023. Hemos concluido ya con la parte de hermenéutica en un vuelo de pájaro de lo que es hermenéutica, como lo hemos mencionado desde el principio. Este no es un curso formal de hermenéutica, sino solamente principios de dicha disciplina y que pretenden solamente el dar lineamientos generales, equipar de alguna manera con algunas herramientas a la iglesia para hacer una lectura y una interpretación más adecuada de la Biblia. Hoy, bueno, en este momento vamos a continuar con otra clase dentro de este mismo módulo de interpretación bíblica que tiene que ver con el estudio inductivo de la Biblia. De alguna manera no podemos separar este tema de la hermenéutica y de la exégesis, porque tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con hermenéutica, tiene que ver con exégesis, pero déjenme ponerlo de esta manera, a lo mejor de una manera menos técnica, de una manera un poco más clara, de una manera en que puede ser mucho más accesible para la mayoría de nosotros y que bueno, es mi oración también que el Señor nos guíe, que nos dé palabra, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para que al acercarnos a la Biblia lo podamos hacer de la manera correcta y de una manera en que la escritura sea entendible para nosotros y también para las personas con las que tenemos oportunidad de compartirla. Así que voy a compartir nuevamente pantalla aquí para comenzar con este tema, que aquí lo tienen, el estudio inductivo de la Biblia. Vamos a ver qué es esto, en qué consiste y sobre todo cómo lo podemos utilizar nosotros. Eh, por aquí un poquito de efectos especiales para que se vea bonito. Bueno, nosotros nos acercamos a la Biblia y hay diferentes maneras de acercarse a ella. Vamos a hablar de tres categorías o tres formas diferentes de acercarnos a la Biblia. Toda esta presentación que yo estoy compartiendo ahora con ustedes está en el libro que les compartí en formato electrónico y que ustedes seguramente, algunos de ustedes ya tienen impreso, que es La aventura de estudiar la Biblia. Entonces, bueno, van a ver que lo que vamos exponiendo aquí es algo que ustedes ya lo estudiaron en el material que tienen y este video pretende ser un refuerzo de esto. Como siempre, ya saben que estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes me la pueden hacer, ya sea a través de aquí mismo del canal de YouTube o bien a través de WhatsApp o por teléfono o por correo electrónico, de la manera que ustedes lo consideren más adecuado. Bien, tres categorías o tres formas de acercarnos a la Biblia. La número uno es lo que podríamos llamar simplemente lectura bíblica, una lectura rápida de una porción larga y que nos sirve para extraer ideas generales. Muchos de nosotros tenemos un calendario o un plan para leer la Biblia, digamos, a lo largo de un año. Hace poco, hace poco en nuestra iglesia acabamos de terminar un plan de lectura del Nuevo Testamento en 90 días. Ya lo terminamos. Ahora hemos iniciado un plan de lectura del Antiguo Testamento. Ya ustedes deben de haber leído, por cierto, Génesis, el libro de Job, algunos salmos que vienen ahí intercalados y estamos ahorita en el libro de Éxodo. Bueno, ese es a lo que le llamamos simplemente
Lectura bíblica es una lectura rápida de una porción larga. Generalmente estamos leyendo 3 o algunos días 4 capítulos del libro correspondiente, y esto nos sirve para extraer ideas generales de lo que dice la escritura. Una segunda manera, que es a la que más nos vamos a referir, o a la que más se refiere el método inductivo de estudio de la Biblia, es precisamente lo que le llamamos el estudio bíblico. El estudio bíblico busca captar el significado más profundo del texto bíblico. Implica la observación cuidadosa de las relaciones entre las diferentes partes de un pasaje no muy extenso. Sería mucho más difícil, por ejemplo, hacer un estudio bíblico de 4 capítulos de la Biblia. Ahora estamos leyendo Éxodo. Me parece que vamos en el capítulo 24, 25. Entonces, si yo les dijera, vamos a hacer un estudio bíblico de los capítulos 20, 21, 22 y 23, difícilmente lo vamos a poder hacer en un solo día o en un tiempo muy limitado. Si podemos hacer una lectura bíblica de 4 o de más capítulos en un día, pero el estudio bíblico busca hacer un estudio más profundo, escudriñar mucho más el texto bíblico, implica una observación cuidadosa, implica una interpretación también, e implica una aplicación de la verdad escritural. Y la tercera forma de acercarnos a la Biblia es lo que se le puede llamar la meditación bíblica. Y la meditación, el propósito de la meditación bíblica es el diálogo íntimo con Dios. A lo mejor leo solamente 5 versículos, pero los leo en un contexto de oración, en un contexto de comunión con Dios, meditando en lo que dicen esos 5 versículos o 3 versículos o X número de versículos, pero su propósito es muy diferente al de los 2 acercamientos anteriores. Creo que esto es fácilmente comprensible. Desde luego, estos 3 acercamientos no son excluyentes entre sí. Cada uno tiene su valor. Eh, Insisto, nosotros ahora mismo, o algunos de nosotros en la iglesia, estamos siguiendo este plan de YouVersion en la aplicación que tenemos, la app, que tenemos muchos en nuestro teléfono celular, y estamos leyendo un número determinado de capítulos todos los días, es decir, estamos aplicando la lectura bíblica. Hay 2 grupos en este momento, uno en Jalapa y otro en Coahuatzintla, a donde estamos llevando semanalmente un estudio bíblico. En uno de los grupos estamos con el Evangelio de Juan. Bueno, estamos haciendo un estudio de los evangelios en paralelo. Y en el otro grupo, más básico a lo mejor, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ahorita vamos al capítulo 23, si mal no recuerdo. Ese es un estudio bíblico. Y yo espero en Dios que todos nosotros tengamos todos los días algún tiempo de intimidad, de comunión con Dios, en el cual podamos hacer una meditación de algún pasaje tal vez más pequeño, más específico, más inspiracional en ese sentido de la Biblia. Entonces, son 3 acercamientos que no son excluyentes, sino que son complementarios entre sí, pero que los debemos de tener en cuenta como 3 formas diferentes. Ok, eh, debemos de recordar esto. Toda forma de acercarnos a la Biblia es una respuesta a la iniciativa de Dios. Hermanos, si nosotros estamos leyendo la Escritura, si nosotros estamos leyendo la Biblia y estudiándola, esto es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, seguramente que ha tocado ya nuestros corazones, ha despertado en nosotros hambre y sed por las cosas suyas, y tenemos un interés que va mucho más allá de lo intelectual, o mucho más allá de lo simplemente sensacionalista con la que a veces
alguien se puede acercar a la escritura, sino que hay un interés genuino en conocer su palabra, en crecer en el conocimiento de su palabra. Bueno, esa es una respuesta nuestra a la iniciativa de Dios. Él es siempre el que toma la iniciativa, Él es siempre el que toma el primer paso. Hebreos 1:1, que por cierto es uno de mis versículos favoritos en la escritura, y déjenme leerlo aquí de mi Biblia electrónica. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Comienza el autor de Hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se quiere revelar, que se quiere dar a conocer a nosotros. Y nosotros estamos estudiando la escritura como una respuesta a esa iniciativa de Dios. En el mismo libro de Hebreos, más adelante, en el capítulo 4 y el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios es viva, es porque es el Espíritu de Dios el que le da vida. En esa ilustración que tienen ustedes ahí en la pantalla de Isaías 55:11, el Señor dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Bien, algo que ya hemos mencionado, pero que aquí también lo vamos a mencionar en este tema, es que la Biblia está escrita en diferentes formas literarias. La Biblia no es un libro, la Biblia es una colección de libros, colección de 66 libros en los cuales hay diferentes formas literarias que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es que hay diferentes formas literarias en la Biblia, si es un solo libro. Bueno, porque Dios busca comunicarse de maneras comprensibles a los hombres. Y tal vez para algunos hombres es mucho más comprensible lo que está puesto de una manera narrativa, pero para otros a lo mejor es mucho más rico, mucho más eh, eh, enriquecedor, esa sería la palabra, cuando leemos algo en una forma poética o cuando lo encontramos en una forma alegórica. En fin, Dios busca diferentes formas de comunicarse, siempre de manera comprensible a los seres humanos, a los hombres. Encontramos básicamente tres formas literarias en la Biblia, y es importante identificar qué forma estamos estudiando cuando estamos estudiando un libro determinado de la Biblia. La primera de ellas, esto no es nuevo, ya lo vimos en las otras clases de hermenéutica: la narración o historia, que algunos también le llaman una forma descriptiva de la escritura. Su objetivo es describir ciertos hechos específicos y significativos. Por ejemplo, la descripción que se hace en Génesis capítulo 1, sobre todo en los 3 primeros versículos, de cuando Dios comienza a crear todo lo que existe. Dice la palabra de Dios en esos 3 versículos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.
Esa es una forma literaria de narrativa, no se puede decir también de historia o descriptiva, porque se está contando algo que el Señor hizo. La segunda forma literaria que en general vamos a encontrar en la escritura y que es diferente de la narración, es el discurso o enseñanza. Algunos autores también le llaman escritura didáctica, porque su objetivo es enseñar. Dice aquí que el objetivo de esta forma literaria es persuadir a los oyentes para que cambien sus formas de pensar. Tiene toda tiene una intención didáctica, tiene una intención de enseñanza y tiene una intención también de persuasión. Creo que muchos de nosotros conocemos y seguramente que muchos de ustedes se saben de memoria estos versículos que están en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Vean qué diferente del pasaje que acabamos de leer hace un momento de Génesis 1, del 1 al 3. Dice Romanos 12, a partir del versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no es narración, no es historia, hay un propósito de enseñanza y hay un propósito de persuasión para que nosotros llevemos una vida que no se conforme a este mundo, a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Creo que podemos entender claramente cuál es la diferencia entre una y otra forma literaria. En tercer lugar, la poesía. La poesía, el objetivo de ella puede ser describir como en la forma literaria narrativa o puede ser persuadir, pero lo que la distingue es que lo hace usando recursos poéticos, metáforas, paralelismos, comparaciones, símbolos, ritmos, etcétera. Vayamos al libro del Cantar de los Cantares, un libro poético del Antiguo Testamento, y vayamos al capítulo 4, versículos 1 al 3, para ejemplificar esto. Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Es poesía. No podríamos pretender el leer igual el pasaje de Génesis 1, del 1 al 3, o interpretarlo, aunque todavía no lleguemos a ese punto, eh, 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 de la misma manera que el Cantar de los Cantares o de la misma manera que Romanos. Bien, hay algo más, hay una cuarta que yo la quise desglosar, aunque el autor no la desglosa de esta manera, pero que creo que merece un apartado por separado, que es la forma literaria apocalíptica. Es un lenguaje principalmente simbólico, muy usado en algunos libros proféticos. ¿Por qué algunos autores no lo desglosan como otra forma literaria? Porque terminan considerándola una forma literaria poética. Sin embargo, creo que hay una diferencia muy importante. Permítanme leer solamente una parte de Apocalipsis, de capítulo 1,
Déjenme leer a partir del versículo 10. Dice, escribe Juan, el autor de Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, etcétera, etcétera. Hay todo un simbolismo en este tipo de lenguaje, que por momentos parece poético, pero que a diferencia de la forma literaria poética, su intención es dar símbolos, es describir algunos hechos, algunos acontecimientos que tienen un mensaje atrás de ellos. Entonces, creo que habría que considerar no 3, sino 4 formas literarias en la escritura. El lenguaje apocalíptico no es exclusivo del libro apocalíptico. Hay otros libros, como algunas partes de Daniel, como algunas partes de Zacarías, como algunas partes del libro de Jeremías, que están escritos también en este lenguaje simbólico apocalíptico. Bien, entonces tenemos que considerar esto cuando hagamos un estudio inductivo de la Biblia, considerar qué tipo de forma literaria es la que estamos estudiando. Ok, aquí viene una actividad de grupo que yo la tengo aquí porque en su momento, cuando tengamos una clase presencial, la vamos a llevar a cabo. Es decir, determinar qué género literario pertenece, a qué género literario pertenece cada una de los pasajes y explicar por qué. Aquí lo tienen, si quieren pueden tomarle una fotografía o pueden tener el video en esta parte y buscarlos y con calma tratar de hacer este ejercicio. Nosotros seguimos adelante. ¿Qué es el método inductivo? Bueno, es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para llegar a una conclusión. Fíjense, es importante esta definición, que la tengamos en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Es un procedimiento de aprender, pero aprendemos mediante la observación. ¿Qué es lo que vamos a observar en este caso? Un texto, ¿verdad? Algo que está escrito. La observación de una serie de hechos para después de observar esa serie de hechos que encontramos en el texto, llegar a una conclusión. No es un método deductivo, es decir, no es como cuando ya llegamos a una conclusión y a partir de esa conclusión deducimos otras cosas. En el método inductivo vamos al revés. Primero observamos y luego llegamos a una conclusión. En este método, el proceso de aprender va de lo particular a lo general, va de las partes al todo, del fenómeno a las leyes que rigen el fenómeno, de los efectos a las causas que originaron que originan ese efecto. Habría muchos ejemplos que poner, pero no quiero alargar más este video. Ustedes tienen el material y vamos a tener también la oportunidad de esto discutirlo presencialmente. Bien, eh, recordar de nuevo, un método es solo una ayuda. Lo esencial es la guía del Espíritu Santo al estudiar la Biblia. Hay dos referencias bíblicas ahí. Me voy a ir solamente a la primera, que está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 18, a donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder
de Dios. ¿Por qué para nosotros es poder de Dios y para los que se pierden es locura? Por el actuar del Espíritu Santo en aquellos que creemos. A lo mejor es más claro todavía en el capítulo 2, versículo 14, a donde dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no perdamos nunca de vista esto. Es la guía del Espíritu Santo al estudiar la Biblia lo verdaderamente esencial para comprender lo que dice la Escritura. Este método que estamos estudiando ahora consta de tres pasos que son bastante sencillos y por eso les decía, a diferencia del estudio de la hermenéutica, que es toda una ciencia, este es un método más práctico, si ustedes lo quieren ver así, aunque está basado al fin y al cabo en los mismos métodos hermenéuticos y en los mismos principios hermenéuticos que ya hemos estudiado previamente. Consta de tres pasos que yo espero que ustedes no olviden. Observación, interpretación y aplicación. Acuérdense de las iniciales O y A. Observación, interpretación y aplicación. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No podemos ir al revés, no podemos ir de la aplicación y terminar en la observación. Tenemos que empezar forzosamente por la observación, seguir con la interpretación, y ahorita vamos a ver qué es lo que entendemos por interpretación, y terminar con la aplicación. Bien, vamos a avanzar en el método inductivo. ¿Qué es la observación? Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y me voy a quedar en el pasaje, esto no lo tenía preparado así, pero acabo de leer un versículo de Primera de Corintios, capítulo 2. Eh, Cuando nosotros tomamos un pasaje para interpretarlo, eso es importante también tenerlo en cuenta, estamos hablando de una unidad que puede ser 10 versículos, 5 versículos, 15 versículos, a donde hay un tema claramente desarrollado. Permítanme solamente para facilidad y para obvio de tiempo, tomar el subtítulo que en esta versión de la Biblia que tengo en formato electrónico tiene el subtítulo Proclamando a Cristo crucificado. Voy a dar por sentado que ese es el tema que está del versículo 1 al versículo 5, porque en el versículo 6 comienza con otro subtítulo que dice la revelación por el Espíritu de Dios. Entonces, si yo voy a tomar como mi pasaje para hacer un estudio inductivo de él, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, lo primero que yo voy a tratar de determinar con la observación es qué es lo que realmente dice el pasaje, no lo que a mí se me ocurra, sino lo que el pasaje está diciendo. La interpretación consiste en determinar, luego vamos a volver otra vez a observación, de hecho, hoy vamos a hablar casi únicamente de observación. Pero ¿qué es la interpretación? La interpretación no es lo que yo entiendo del pasaje. Eso no es interpretar. Eso a veces es inventar o es imaginar. No es lo que yo entiendo del pasaje. Tristemente, muchas veces, a veces se enseña, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo a ti? Y eso que te está diciendo a ti, eso es lo correcto. Y de repente hacemos eh, interpretaciones y por lo tanto aplicaciones absurdas de la escritura. No, interpretar es tratar de determinar qué quería comunicar el autor a sus oyentes originales o a sus lectores originales en este pasaje. Cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, no estaba pensando en nosotros. Si bien el Espíritu Santo lo estaba inspirando para escribir esto, pero él estaba escribiendo a una iglesia concreta,
en una época histórica concreta, que era en el siglo I y que era en un lugar que existe, por cierto, hasta la fecha, y que se llama Corinto y que está en lo que actualmente es Grecia. En ese tiempo era una provincia del Imperio Romano. Actualmente es parte de un país autónomo independiente que se llama Grecia. Y lo mismo, si ustedes tienen los recursos económicos, podrían tomar un avión y podrían llegar a Corinto y estar en ese mismo lugar. Bueno, ¿qué quería Pablo, Saulo de Tarso? ¿Qué le quería comunicar a la iglesia que había nacido en Corinto? En estos 5 versículos que ahorita estamos tomando solamente como ejemplo al azar. Y finalmente, ¿qué es la aplicación? Ahora sí, la aplicación es determinar cuáles son las lecciones prácticas para nosotros el día de hoy. Ahí sí podemos estar de acuerdo en que de un pasaje de la escritura puede haber diferentes aplicaciones, dependiendo del tiempo, dependiendo del contexto en el que yo estoy viviendo. Puede ser la aplicación diferente, a lo mejor para ti y para mí, pero interpretación solamente hay uno, porque hay un solo texto y solamente hay un autor y solamente hay un destinatario de ese texto. Entonces, interpretar es determinar qué es lo que el autor original le quiso decir o le quiso transmitir a los oyentes o a los lectores originales. Espero que con esto nos haya quedado el panorama claro en lo general, como vuelo de pájaro, de qué es observación, qué es interpretación y qué es aplicación en el estudio inductivo de la Biblia. Ok, ¿cuáles son los objetivos del estudio inductivo de la Biblia? ¿Qué objetivos tenemos cuando estamos buscando aplicar este método al estudio de un pasaje? Uno de ellos es analizar el pasaje en profundidad, no en lo superficial. No es la lectura bíblica solamente, tampoco es la lectura devocional de un pasaje pequeño de la escritura en el cual voy a tratar de buscar una inspiración o meditar en ese pasaje, sino es analizar el pasaje en profundidad. Otro de sus objetivos es descubrir por nosotros mismos las riquezas del pasaje. Un tercero sería establecer fundamentos sólidos de nuestra fe y de nuestra doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, nos estamos refiriendo a la enseñanza sana que se encuentra en las Escrituras y que solamente la podemos encontrar a través de un estudio inductivo de esa palabra. Y esto nos ayuda a tener fundamentos sólidos de aquello en lo que nosotros creemos. Y también dar lugar para que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Desde luego que cuando nosotros hacemos un estudio, cuando escudriñamos la escritura, estamos dando lugar para que el Espíritu Santo nos hable de una manera también mucho más personal y mucho más profunda. Solamente no quise dejar de mencionar esto del método sueco porque el autor del libro que yo les mandé y que estamos tomando de base para estas clases lo menciona. Honestamente no sé por qué se le llame método sueco, pero además me parece útil, me parece interesante, me parece muy práctico también, diferente del método inductivo, pero que puede ser útil también. Eh, Aquí hay otra recomendación que es para hacer en casa, no la vamos a hacer ahorita, trabajar con el pasaje de Juan 3 del 1 al 21 y después de leer el pasaje, ustedes pueden hacer este ejercicio en casa, buscar en primer lugar algo que brilla, algo que me llama la atención de ese pasaje. Déjenme leer el que les mencioné hace un momento, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, porque es más corto que el que se menciona aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor,
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si este es el texto que estamos estudiando, ¿hay algo que brilla o que me llame la atención en particular? Yo les podría decir, el versículo 2 a mí me llama mucho la atención, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es algo que para mí brilla, perdón, en estos 5 versículos. En segundo lugar, en este método sueco, algo que no entiendo o con lo que no estoy de acuerdo o que me gustaría preguntarle al Señor muy rápidamente. Yo diría en la segunda parte del versículo 4, dice, eh, dice, sino con demostración del Espíritu, con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo, y de poder. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Eso es algo que a lo mejor no entiendo, no me queda completamente claro. No es que no estoy de acuerdo, pero sí que me gustaría preguntarle al Señor, ¿en qué consiste esa demostración del Espíritu y de poder? Solamente estoy haciendo este ejercicio muy rápidamente para tratar de explicar esto. Y lo siguiente, algo para aplicar en mi vida personal. Y yo podría tomarlo a lo mejor como predicador también, lo que dice el versículo 2. Ojalá que yo siempre que predico, siempre que doy una enseñanza, pudiera tener esto en mente. Pudiera tener en mente no saber otra cosa, no tener conocimiento de nada más, sino de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Es algo que definitivamente resalta en esto que nosotros estamos viendo ahora. Ok, sigamos adelante. Entrando en el método inductivo, el primer paso es la observación. Vamos a tratar de desglosarlo un poquito más de una manera muy rápida. No quiero llevarme más de la hora. Ya vamos en el minuto 36. La observación, hermanos, es sencillamente tomar nota de lo que dice el pasaje y cómo lo dice. Sí, suena simple, pero debemos de analizarlo. Es sencillamente tomar nota de lo que dice el pasaje y cómo lo dice. Y entonces la observación implica a su vez 2 etapas de la observación. Una observación general y una observación específica. Déjenme tomar un ejemplo de otra área, pues, que no tiene que ver con el texto bíblico, pero que a lo mejor sirve para explicar esto. Si nosotros vemos una pintura de algún pintor famoso, no sé qué les parece, la Gioconda de Da Vinci, y nosotros queremos disfrutar de esa pintura. Bueno, primero a lo mejor la vamos a ver a lo lejos, ¿verdad? Y la vamos a observar como una observación general de ella. Y después de eso, tenemos que hacer una observación detallada. A lo mejor ya me acerco y ya veo los rasgos de esa ligera sonrisa que aquella misteriosa mujer tenía en sus labios. A lo mejor me fijo que detrás de ella tal parece que hay algo como un río y hay un puente pequeño atrás de ella. Tal vez me voy a fijar ya en el tipo de peinado que tiene, en el tipo de vestido que tiene, en la expresión general de su rostro. Ok, un ejemplo muy simple, pero que espero que logre dar a entender esto que quiero enseñar. Entonces, la observación del texto bíblico también tiene estas 2 etapas, una observación general y una observación específica. Bien, comencemos con la observación general. Y esta observación general
para fines didácticos, consta de tres pasos. El primero, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es la forma. ¿Cuál es la forma literaria del pasaje? ¿Es narrativa? ¿Es didáctica o de enseñanza? ¿Es poética o es apocalíptica? Por ahí tengo que empezar al hacer la observación general del texto. ¿Es narración? ¿Es poesía? ¿Es enseñanza? ¿O es apocalíptica? Segundo paso de la observación general es el contexto, ¿sí? Y en este contexto vamos a considerar tres diferentes tipos de contexto. Yo espero que esto ya para ustedes sea mucho más fácil de entender, porque muchos de estos conceptos los hemos venido mencionando en los temas de hermenéutica. En primer lugar, el contexto del pasaje. ¿Qué sugieren los acontecimientos antes y después del pasaje? Hace un momentito yo tomé Primera de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5 como ejemplo. Al tomar el contexto del pasaje, yo tendría que leer qué es lo que dice el capítulo 1, si estoy estudiando el capítulo 2, y después, si estoy estudiando capítulo 2, versículos 1 al 5, me interesa saber también qué dice del versículo 6 en adelante. Entonces, contexto del pasaje. El contexto geográfico. ¿Qué información geográfica hay en el pasaje? Tal vez en este que leímos en este momento no haya una información geográfica directa, pero acuérdense que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue Pablo? ¿A qué lugar se está refiriendo? Sabemos por la información que hay en otras partes de esta carta que fue a Corinto, la ciudad de Corinto. Ok, entonces el contexto geográfico es importante. Y después el contexto histórico-social. ¿Qué información histórica y social tenemos de la época del pasaje? Sabemos que Pablo escribió sus cartas tal vez entre las décadas de los años 50 y los años 60 del primer siglo, probablemente antes de la destrucción del templo bueno, no solamente del templo, de la ciudad de Jerusalén por parte del general Tito. Sabemos que escribió también en un contexto histórico en el cual el imperio romano era hegemónico y era lo que predominaba en toda aquella parte del mundo. Sabemos también que culturalmente, más que una cultura latina o romana, había una cultura helénica, que el helenismo era lo que más impactaba la forma de pensar de la gente y por tanto de los habitantes también de Corinto. En fin, la información que nosotros pudiéramos recabar de ese tiempo histórico y de cómo era la realidad social que vivía la gente de Corinto. Ok, ese es el contexto del pasaje y es el segundo paso dentro de la observación general. El tercero, la estructura del pasaje. ¿Cómo está estructurado este pasaje? ¿Qué subdivisiones del pasaje hay? Cada pasaje, y este que tomamos de ejemplo hace un momento también es uno, cada pasaje tiene una división natural que nosotros debemos encontrarla. Muchas veces tomamos como división, yo lo hice ahorita por una cuestión práctica y de tiempo, los subtítulos que tiene una edición de la Biblia. Les mencionaba hace un momento que el capítulo 2 de Primera de Corintios tiene un subtítulo primero que dice Proclamando a Cristo crucificado, que va de los versículos 1 al 5. Luego otra que dice La revelación por el Espíritu de Dios, que empieza en el versículo 6 y déjenme ver a dónde termina donde termina el capítulo, en el versículo 16. Entonces, yo les podría decir, si acepto esto que me presenta esta edición, ¿ok?
El capítulo 2 de Primera de Corintios está dividido en dos subdivisiones, una del versículo 1 al 5 y otra que habla de proclamando a Cristo crucificado, y otra del versículo 6 al 16, que es la revelación por el Espíritu de Dios. Ok, pero yo tengo que encontrar esa subdivisión del pasaje, aún un pasaje pequeño, como puede ser del versículo 1 al 5 que leí hace un momento, pudiéramos encontrar una subdivisión todavía dentro de él. Eso es parte de la estructura del pasaje. Algo importante, cuál es el versículo clave? Yo les decía hace un momento, para mí algo que saltó inmediatamente al leerlo, claro, no es la primera vez que lo leo, es el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese puede ser el versículo clave. Identifiquemos el versículo o expresión clave del pasaje que resuma mejor el tema o el contenido de ese pasaje. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, esas dos partes son parte del tercer paso de la observación general de la estructura del pasaje. Bien, pasemos a la segunda etapa de la observación, que es la observación específica. La observación específica sobre todo nos ayuda a entender el punto de vista del autor. Así como les decía con el cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa de Da Vinci, que primero yo lo veo desde lejos, hago una observación general, que son los tres pasos que acabamos de ver hace un momento, y luego me acerco para ver los detalles. Esa es la observación específica. El autor de este material que estamos estudiando nos dice que nos sirve mucho recordar lo que otros escritores, autores, llaman las 7 preguntas básicas en la vida. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y diríamos, ¿para qué? O como el autor lo pone aquí, ¿y luego qué? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Son a lo mejor 7 preguntas básicas en la vida, en cualquier cosa que nosotros estemos analizando. Así que vamos a tratar de aplicar eso en el texto que estamos observando. Miren, aquí no estamos hablando todavía de interpretación, para nada. Estamos hablando solamente de observación del texto. Eh, Perdón, porque aquí tuve algún problema con la... Ya, ok. Primero, el quién. ¿Quién o quiénes son los personajes del pasaje que se acaba, que estamos estudiando? ¿Qué se puede saber de ellos por medio del pasaje? ¿Cómo interactúan? ¿En quién se centra la atención? Si nosotros sistematizamos estas preguntas, nos van a ayudar mucho. A lo mejor no todas se pueden aplicar en todos los pasajes. A lo mejor no todas estas preguntas las podemos aplicar a Primera de Corintios 2 del 1 al 5. A lo mejor no vamos a encontrar ahí muchos personajes. Tal vez se entiende que uno de los personajes son los miembros de la iglesia de Corintios, porque Pablo dice, así que hermanos, es decir, está hablándole a un grupo de personas y sabemos que es la iglesia que estaba en Corinto, pero ahí vamos encontrando el quién o quiénes son los personajes, parte de la observación específica. ¿Dónde? ¿Dónde se desarrolla la historia? Aparentemente, Pablo escribe su carta a los Corintios desde la ciudad de Éfeso. Él ya no estaba en Corintios, él estaba en Éfeso muy probablemente. Entonces, ¿dónde se desarrolla la historia? Bueno, podemos decir, Pablo estaba en Éfeso, no estaba todavía preso, eh, pero también el dónde tiene que ver con la misma ciudad de Corinto,
¿Por qué es significativo el lugar? ¿Qué sabemos sobre Corinto? Sabemos mucho sobre Corinto. Se sabe que era una ciudad bastante idólatra, era una ciudad con muy pocos valores morales, donde incluso se practicaba un tipo de prostitución sagrada en algunos templos paganos de ese lugar. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué Pablo fue a Corinto? ¿Por qué nació una iglesia en esa ciudad de Corinto? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Cuándo ocurren los hechos? Ya habíamos mencionado probablemente año 60 de nuestra era, 60, 65. Se menciona el momento directa o indirectamente en el pasaje. ¿Qué? Y ya hemos pasado quién, dónde, cuándo, qué. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el hecho central? A este tema del hecho central le vamos a dedicar un espacio mucho más amplio. ¿Cuál es el hecho central y cuáles son los hechos secundarios en ese pasaje? Y ahí tenemos entonces quién, dónde, cuándo y qué. Seguiríamos con el cómo. ¿Cómo se produce este hecho? ¿Cómo se desarrolla el hecho que estamos estudiando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Pablo le escribe esto precisamente a los corintios? ¿Por qué les insiste en que cuando él fue a verlos, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría? ¿Por qué hace énfasis en esto? Lo vamos a entender en otras partes de la escritura y en cómo sabemos que había una gran cantidad de falsos maestros y de falsos profetas que estaban introduciendo herejías dentro del pueblo de Dios. Y esto es el por qué sucede esto. Ahora, ¿estas razones están explícitas o están implícitas en el pasaje? Como se dan cuenta, son una serie de preguntas detalladas que nosotros tenemos que ir analizando. Y finalmente el para qué. Es decir, y luego, ¿qué sucede? ¿Qué resultados siguen al hecho? ¿Qué otras implicaciones hay en este hecho de que Pablo insista no con palabras de excelencia de palabras o de sabiduría, sino solamente sabiendo a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado? Eh, ¿Qué sucede con el hecho de que él estuvo entre ellos con debilidad y con temor y temblor, y que su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder? ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué sucedió con la iglesia de Corinto? Ok, bien, este es el último, es la última de las diapositivas. Creo que ahora sí estoy logrando mi objetivo de terminar en una hora. Esta clase corresponde básicamente a la introducción y a los capítulos 1 y 2 del libro que ustedes tienen como texto para este tema. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Y hermanos, espero sinceramente en el Señor que esto sea de bendición para ustedes en nuestra iglesia Fuente de Vida en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero que pueda ser de bendición también para cualquiera que llegue a ver este video. Siempre que hablamos de la palabra de Dios, siempre que nos referimos a las Sagradas Escrituras, lo hacemos con temor y temblor, sabiendo que estamos abordando la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios todopoderoso, del creador del universo. ¿Y quién es suficiente para esas cosas? ¿Quién es capaz para esas cosas? Así que rogamos que sea el Señor el que nos ayude y el que nos dé dirección y nos dé guianza, y que estas herramientas realmente las podamos utilizar en humildad, con precaución, pero también con razonamiento, con la inteligencia que el mismo Señor nos ha dado. Hermanos, que el Señor les bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo sábado.
nuevamente en una clase a distancia. Que Dios les bendiga.